Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, precisamente en las oficinas del Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Con nosotros se encuentra un invitado especial para nuestro programa de Emblemas, quien quiero presentarlo. Es un luchador social, además de que es abogado, pero él ya tiene muchos años trabajando en lo que es en esta materia de derechos humanos y nos encontramos en su oficina. Me refiero al abogado licenciado Edgar Hernández López, que el día de hoy está ante nosotros. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimo gusto. Gracias por invitarme aquí a tu programa y a tu público. Bienvenido aquí a Guadalajara. Aquí estamos a tus órdenes cuando gusten, aquí todo tu público. De hecho, licenciado, sabemos que usted es el presidente de este Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Su trabajo, su trayectoria, hemos visto que usted es una persona muy preparada, ha estado usted estudiando, preparándose en varias universidades importantes, lo que es la República Mexicana, pero mejor a viva voz. Si nos puedes platicar para Emblemas un poco de tu trayectoria y por qué fundaste ese Ministerio Internacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es el objetivo que tú tienes al constituir esta asociación civil? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Daniel, por esta entrevista. Gracias por venir aquí a tu casa, Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Le da la más cordial bienvenida a ti, a tu gente, a tu público. Pues como tú lo refieres, desafortunadamente hay muchas injusticias y pues tenemos que alzar la mano. No hay más, tenemos que alzar la voz. Hay una frase que me gusta mucho, dicen, si nací gritando, ¿por qué callar? Entonces creo y considero que tenemos el derecho, la obligación de dejar algo en esta parte de nuestra sociedad. Venimos a algo, no nada más es pasar y ya, pues una etapa de tu vida viviste y ya, ¿no? O sea, creo que hay que hacer algo en esta vida, ¿no? Doy clases también en diversas facultades de Derecho y mucho de lo que les digo a mis alumnos es precisamente qué es lo que vas a dejar. Estamos leyendo doctrina, estamos leyendo diversos personajes que ya hicieron algo desde Montesquieu, Voltaire, Marx y muchísimos otros pensadores que han modificado el derecho desde Roma, Grecia, los egipcios, las conquistas, los pueblos originarios, todo lo que se dio a lo largo de la civilización y que hoy tenemos como un Estado de Derecho, que todavía le falta mucho, pero aún así se ha construido algo. Ahora, ¿qué vamos a dejar nosotros? Bueno, pues ahí está, respondo a tu pregunta. ¿Por qué fundé esta asociación? Yo la fundé porque creo firmemente en que no hay mejor herramienta para poder luchar contra las injusticias, contra la arbitrariedad, que es el conocimiento jurídico. No hay más. Y aquí yo me enfrenté cuando empiezo a ejercer la carrera de abogado, pues me doy cuenta que era complicado ayudar. ¿Por qué? Pues porque la gente ya había cometido muchos errores, desde firmar en blanco, desde firmar sin saber qué se firma, de chusco. Yo a veces digo, ¿quién contrata un abogado para que lo oriente antes de casarse? O sea, hay muchas cosas que hacemos a lo largo de la vida con una ignorancia tal que cuando regresamos y volteamos y ya tenemos problemas, abogado, chin. Y pareciera como que cuando vamos con el médico, queremos que el médico nos saque sanitos de todo lo que ya le hicimos al cuerpo. Aquí igual, a veces llegan con el abogado, oye, licenciado, y piensan que porque acudan con un abogado, ya les vamos a resolver como varita mágica todos los problemas que hicieron a lo largo de toda una vida. Todos los días hacemos actos contractuales. Entonces, el Ministerio Internacional de Derechos Humanos fue creado con esa mística de promover la culturización jurídica, promover a grupos vulnerables la enseñanza del derecho libre y abierta, sin estigmas, sin sesgos. Luego mucha gente a mí me dice, oye, ¿y quién respalda eso? Digo, ¿cómo que quién respalda? Pues la Constitución, no hay más. O sea, no necesito que ni siquiera el sistema educativo, SEP, a mí me diga qué debo enseñar para que alguien aprenda derecho. Fíjate qué curioso. Ni siquiera la STPS. O sea, el derecho ahí está. Es más, ahorita con las nuevas tecnologías tan fácil es bajar una aplicación que se llama Constitución Política de los Estados Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos es audible. Y en lugar de estar oyendo ahí otras cuestiones no tan benéficas, pongan su constitución, algo se les va a quedar, ¿verdad? Y así es como empieza esto. Obviamente pues hago el llamado con muchos líderes, muchos pues van, entran, se van, o sea, esto también no es fácil. Primero pues porque nos toman de a locos, casi todos los activistas nos toman de a locos, porque pues como que, ¿cómo vas a cambiar el mundo, no? Pero bueno, yo digo, a lo mejor el mundo no, pero sí mi mundo, y a lo mejor empiezo con mi metro cuadrado, y tú tu metro cuadrado, y así vamos sumando metros cuadrados y se va avanzando. A lo mejor ahorita no lo vamos a ver y a lo mejor no vamos a haber terminado esto, pero en algún punto alguien empezó algo.
desde todos los inventos que empezamos, a alguien se le ocurrió, ay, oye, si vuela, y si inventamos esto, a lo mejor ellos no lo vieron terminar. Entonces, aquí yo estoy empezando con el Ministerio Internacional de Derechos Humanos con un paso bien firme, que ojalá y en algún día este país se dé la materia de derecho. Y hago un llamado para todos aquellos que andan en el sistema ahorita político electoral, metiendo ahí un poquito de paréntesis, porque vienen tiempos electorales, que propongan cosas efectivas, propongan cosas que en realidad ayuden. Ya lo demás pues es muy genérico, que ya sabemos que se tienen que hacer. Pero, por ejemplo, propuestas como estas, candidatos, atrévanse en realidad a hacer algo fuerte. ¿Por qué no metemos la materia de derecho desde la primaria? Y ándele, ahí está el reto. Y como esto, mi hermano, muchísimo, ¿sí? ¿Cómo ves? De hecho, lo que nos estás platicando para Emblemas de México es muy importante, y sobre todo la experiencia que tienes en este ramo, en lo jurídico, que es el Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Creo que has tenido muchos casos, has defendido a muchas personas de muchos factores, muchas problemáticas, pero en sí, ¿qué casos te han caído más para defender a las personas que lo requieren? ¿Cuáles son los casos que más has defendido? Ha sido, como tú lo comentas, muy variable, porque afortunadamente he ejercido en varias materias, pero de lo más triste a mí, de lo que yo puedo decir que me duele ver, es en materia familiar. Materia familiar, primero, pues porque nadie se escapa de eso. O sea, todos en algún punto venimos de una familia. Llámese disfuncional, como les llaman algunos conceptos, de diversas formas, como les llamen. Al final de cuentas, todos nacemos en un núcleo familiar. Y me da tristeza cómo por tecnicismos jurídicos, por errores cometidos, por mala asesoría, porque de plano también la gente a veces no se quiere involucrar en un conocimiento, por lo mismo, o sea, si le buscamos causa raíz, pues vamos a hablar desde inicios de las civilizaciones, pues se ha querido tener pueblos ignorantes, pueblo de masas, para que los puedan mangonear, para que los puedan liderar, porque un pueblo estudiado, instruido, capacitado en materia jurídica, te va a cuestionar y va a criticar las acciones de un gobierno. Y consta que no estoy hablando de gobiernos X, Y, Z ni de colores. Hablo de una generalidad de gobierno, desde las monarquías hasta lo que hoy se conocen como repúblicas y pueblos democráticos. Regresando a la pregunta, en materia familiar se siente el dolor porque hay niños. Y a lo mejor en las demás materias hay injusticias, pero somos adultos. Pero en materia familiar hay veces menores. Y eso a veces es complicado velar por los intereses, porque a veces ni sus propios padres, por ignorancia o a veces con dolo, lastiman a los menores. Entonces, que tú puedas defender a los menores en materia familiar también es un área que es muy compleja y es mucho reto para cualquier abogado, en la materia de los menores. Es muy interesante lo que mencionas, sobre todo defender a las personas que lo necesitan. Y como lo acabas de mencionar, los vulnerables, y el aspecto familiar siempre va a haber muchas problemáticas. Bueno, vivimos en un mundo donde hay diversidad de problemas, muy complicado, no únicamente en lo familiar, también en lo mercantil, en lo laboral. Es muy extenso, yo creo que esta materia, pero me imagino que ustedes llevan diferentes casos, ¿no? En diferentes áreas del derecho, porque el derecho es muy amplio. Hablar de, por ejemplo, de contratos mercantiles, hablar del derecho laboral, el derecho, por ejemplo, que estás mencionando, familiar, tantas cosas que hay y tantas injusticias. Y qué bueno que ustedes están trabajando en defender en lo jurídico y precisamente por esa razón estudiaste, porque defiendes a las personas. Tenemos similitudes, porque un servidor también me gusta mucho la justicia. Y cuando yo veo injusticias en la sociedad, uno se siente indignado por ver tantas injusticias, no únicamente en nuestro país. Por ejemplo, en otros países vemos director a la Iglesia La Luz del Mundo, que es un mexicano. ¿Y qué es esta ciudad de Guadalajara? Que está la matriz, está la sede, sí, bueno que lo conoces, y aquí él tenía su residencia antes de ser aprehendido. Esta iglesia es 100% mexicana, aquí en Guadalajara tiene su templo sede en la hermosa provincia, y por ser una iglesia que ha crecido, ha llegado a más de 60 países, hemos visto cómo han querido detener a esta comunidad en crecimiento. Vimos cómo lo detuvieron en Estados Unidos de una manera injusta. Y días antes se le había hecho un reconocimiento
y me acuerdo que en el Palacio de Bellas Artes hubo un concierto musical. Nunca hubo un acto religioso, sin embargo, de ahí lo empezaron a atacar los medios de comunicación. Pocos días después lo aprendieron en Estados Unidos. Eso vemos que fue como una venganza. También lo que se aprecia pues son envidias, y como es un mexicano exitoso, pues lo aprendieron, y luego el debido proceso, bueno, no hubo debido, más bien se violó el proceso porque hubo muchas violaciones desde su detención. Yo te puedo hablar detalladamente todas las violaciones que hubo en contra de él, y luego no hubo un juicio, hubo una sentencia de 16 años con 8 meses, y todo eso yo lo veo, y yo veo las injusticias, y yo veo cómo, aunque en Estados Unidos muchos dicen que la justicia es muy buena, no es cierto. También allá en Estados Unidos se equivocan. Y creo que no únicamente en México hay corrupción, sino vemos que lamentablemente en otros países hay bastante corrupción y no se aplica la justicia. Porque es cierto, el derecho es muy importante, lo jurídico hay que conocerlo. Pero ¿qué pasa cuando se cometen injusticias? Cuando a ciertas personas las dañan, aquí es donde uno reflexiona. Y precisamente pues nosotros también tenemos esa similitud, estamos trabajando, hemos hecho una labor también social. De hecho, estamos realizando, un servidor viene de la Ciudad de México, recibí esta invitación tuya aquí en la ciudad de Guadalajara, y yo me uno, ¿no?, a este Ministerio Internacional de Derechos Humanos, pero por convicción, porque yo creo que todavía hay organismos que ayudan y defienden a personas que les han hecho una injusticia, y más cuando en un proceso pues se les han cometido muchas violaciones. Aún los acusados tienen derechos, tanto aquí en México, pero también en los Estados Unidos. En Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, la sexta enmienda habla sobre los derechos que tienen los acusados. Y todas esas violaciones cometieron en contra de nuestro dirigente. Precisamente nosotros estamos haciendo una labor altruista también, pero yo sé el trabajo que ustedes vienen también haciendo, y vemos que ustedes han trabajado, y por lo que nos platicaste, por qué fundaron este Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Pero para ti, ¿qué mensaje puedes tener para todos nuestros televidentes de Emblemas de México? Efectivamente, Daniel, tocas un tema muy importante, que es el defender aún al acusado. Híjole, la verdad es de que aquí quiero hacer muy enfático cómo nos ven a los defensores de derechos humanos. De hecho, es algo muy picosito, le digo yo. O sea, nos ven, derechos humanos, defensores de delincuentes. Así nos catalogan. Y yo siempre lo digo abiertamente, no somos defensores de delincuentes, somos defensores de derechos humanos, y el derecho humano a un debido proceso también es un derecho humano. La gente bajo ese sesgo piensa, salió libre por derechos humanos. No, salió libre porque le estaban violentando un proceso. No hicieron un proceso conforme a derecho, conforme a las leyes. Si no estamos aplicando un derecho que se hizo para que se hiciera de determinada forma, entonces ¿para qué está el derecho? No tendría que existir. Sería la época de las cavernas. Para eso precisamente sirve que apliquemos la defensa de los derechos humanos aunque alguien esté acusado. Y eso es para todos. Debiéramos de tener un poquito más de vista objetiva. Y yo a veces le digo a la gente, y es materia también de temas con mis alumnos, ¿no? A ver, ¿a ti te consta? ¿Estuviste ahí? No, pues no. Bueno, pues precisamente como abogado tenemos el derecho de abstenernos de creer, sino de probar. Nosotros jugamos ante el argot del derecho, no vamos a ir por palabras, tenemos que demostrar hechos ante una autoridad. No podemos decir, por mucho que sea un tema que me guste o no me guste, tenemos que probar. Los abogados tenemos esa obligación de estar ahí. El mensaje pues va para todos. Primero también quiero hacer una referencia respecto a los derechos humanos. Los derechos humanos son muchísimo más grandes de lo que la gente se aprecia. La gente aprecia derechos humanos con materia penal. Y yo puedo decir que la materia penal es una rebanada de la pizza, mientras que los derechos humanos en todas las demás áreas es toda la pizza. Y eso es algo que no lo vemos, porque también hay derechos humanos en el arte, en la cultura, en el deporte, en los indígenas, en las religiones. Esa libertad ideológica que también nos permite nuestra hermosa constitución, de decir, eres libre de profesar la religión que quieras, tu ideología, la libertad de expresión. Entonces, hay muchísimas áreas, no nada más es materia penal. Hay otras áreas que también los defensores de derechos humanos tenemos que resaltar. Así que, pues, por ese lado yo te doy la más cordial de las bienvenidas también a este ministerio, a nuestro público
bienvenidos, quien sea, todos son bienvenidos. Aquí no tenemos ningún tipo de discriminación. Acabamos de abrir también el año pasado la comunidad LGBTIQ+, también se integran personas de la comunidad de chicos trans, chicas trans, de todo. O sea, nosotros no discriminamos a nadie. En materia religiosa también tenemos pastores de otras religiones, inclusive personas que están ahorita participando en cuestiones electorales también. O sea, todo el éxito del mundo para ellas, porque también participar en política es un derecho humano. Yo les digo, nosotros no estamos peleados con nadie, todos son bienvenidos. Ya dentro de sus posturas personales, pues cada quien ejerza lo que quiera hacer. Eso es lo bonito de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, pues Daniel, bienvenido nuevamente a esta hermana de causa, que es Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Y pues bueno, quisiera también, no sé si el tiempo nos permita, claro, ¿sí? De una vez aprovechar para entregarte unos nombramientos que hacemos nosotros. En este caso, este es un oficio que va dirigido a las autoridades, Guardia Nacional, Ejército, Marina y todas las autoridades ministeriales, donde les pedimos por favor que les presten las atenciones y que les apoyen más bien en la función y que no les impidan ese desarrollo de defensores de derechos humanos, ¿verdad? Porque es algo que la misma Constitución no lo permite. Hay gente que dice, Liga, es que yo quiero apoyarte y eso, pero yo no soy abogado. Le digo, no necesitas ser abogado, no necesitas alzar la mano, no necesitas hablar, quitarte el miedo. Eso es lo que necesitas. La abogacía ayuda, pero de nada me sirve. Y de hecho también hago un llamado a todos los abogados. La gran mayoría de las actividades que hacemos, como tú, como yo, y el activismo social, curiosamente no se da mucho en los abogados. Eso yo te lo digo desde mi perspectiva y con razón de causa, ¿eh? Conozco un montón de abogados, bueno, un montón de filas, pero ¿cuántos están en el activismo? Hay otras profesiones que están en el activismo, pero los abogados curiosamente no, fíjate. Y siento que es un papelón muy bueno, una responsabilidad muy fuerte para estar de este lado, y apoyaríamos mucho el activismo si los abogados tantito voltearan a vernos. Así que hago un llamado a los abogados también para que se unan. También te entrego, mi hermano, un reconocimiento precisamente por la labor que has hecho también en la defensa de los derechos humanos. Y pues obviamente también una placa metálica que pues también te permite identificarte, ¿verdad? Por ahí se la vamos a entregar también a tu equipo, te hago entrega también, te la hagas entrega a tu equipo. Y pues bienvenido. Vamos pues de una vez, ¿eh? Sí. De una vez, felicidades nuevamente y bienvenido. Mira, es un privilegio pertenecer a este Ministerio Internacional de Derechos Humanos, porque yo creo que la finalidad en la cual nos mencionas desde un principio, el propósito, que es algo muy legítimo, pues también un servidor pues se une a esta causa y defender a la gente que lo necesite, a las personas que requieran el apoyo, siempre ayudando a la sociedad, a la humanidad en sus problemáticas. Hay muchas problemáticas, como lo mencionabas, pero aquí lo importante es que uno realmente ayude a las personas, a los que más lo requieren, a los que más lo necesitan. Y yo también soy de ese pensamiento. Precisamente por esta razón yo me uno con ustedes. Igual yo te deseo todo el éxito, licenciado Edgar, porque vemos tu trabajo y que ahora que nos encontramos aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una ciudad muy emblemática también, una de las ciudades también importantes de la República Mexicana, estás trabajando en este Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Te deseamos todo el éxito. Último mensaje ya para despedirnos. Yo sé que tu trabajo habla con hechos, con acciones, que es lo más importante, porque los dichos o las palabras, eso se queda corto, pero cuando hay hechos, acciones, sobre todo para ayudar a las personas que más lo necesitan, eso habla mucho más. Y vemos tu trabajo. Y algún último mensaje, por favor, para Emblemas de México. Gracias, pues nuevamente agradecido por este espacio. Es invitar a las personas, a la ciudadanía entera, a los niños, a los jóvenes, que se atrevan en realidad a leer nuestra Constitución. Tal vez no le entiendan a la primera, a la segunda, a la tercera, pero les va a quedar, oye, ¿y qué significa esta palabra? Pregunten. La verdad, no hay mejor fortaleza que el derecho. No va a haber un Estado en todo el mundo y ni en todos los tiempos que tenga un abogado detrás de cada persona. No existe, no va a existir nunca. Así que la única persona que va a poder defenderlos de manera inmediata son ustedes mismos. Para eso, hoy están ante un privilegio que es el acceso a la información con un clic. Aprovéchenlo. La verdad es un conocimiento muy rápido, sencillo, económico, pero solo basta con tener voluntad y hambre. Muchísimas gracias, Daniel. Lick, pues te agradecemos esta entrevista, esta exclusiva que nos has permitido, y hoy que pertenecemos ya también a este Ministerio Internacional de Derechos Humanos,
nosotros vamos también a trabajar, estamos también a tus órdenes y yo espero que no sea la única entrevista. Vamos a trabajar, nosotros estamos allá en la Ciudad de México, igual cuando estés para allá, ahí vamos a estar. Podemos hacer algunos programas también para nuestro canal y hablar de temas interesantes, que hay de mucho, que hay mucho de qué hablar, pero nosotros igual nos ponemos a tus órdenes. Muchísimas gracias, Lick, te agradecemos. Gracias, sí, y pues que pasen muy bonita tarde y bienvenidos cuando gusten aquí en Guadalajara, tienen su casa. Pues muchas gracias al licenciado Edgar Hernández López, nuestro medio de comunicación. Vamos a estar al pendiente sobre este gran trabajo que está haciendo el Ministerio Internacional de Derechos Humanos. Informó para todos ustedes Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.